¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Vamos a tocar un tema importante que me tocó vivir personalmente, como ya les explicaba en programas anteriores, y que es muy importante actuar a tiempo. Y el objetivo de este programa es saber qué tiene que tener en cuenta usted para a una consulta rápida. El accidente cerebrovascular es una enfermedad de prevalencia importante en donde la hipertensión arterial generalmente es una de las causas más frecuentes de la enfermedad neurovascular, que hay pacientes diabéticos, tabaquistas, por supuesto los factores de riesgo que siempre hablamos juegan un rol fundamental en la posibilidad de que ese individuo desarrolle un evento de esta naturaleza. Por supuesto que los hombres después de los 50 años tenemos una bisagra desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular o neurovascular, y el hecho de controlar los factores de riesgo juega un papel muy importante en la posibilidad de disminuir el riesgo de la aparición de esa enfermedad. Muy bien. Y este programa también decidí hacerlo por el hecho de que muchos pacientes, muchos amigos, cuando me preguntaban cómo me había dado cuenta, me decían, bueno, pero para vos es fácil porque sos médico. No, mire, no hace falta ser médico. Usted tiene que tener en cuenta 4 o 5 cositas y consultar rápidamente. Esa rapidez en la consulta va a permitir que usted tenga todas las opciones terapéuticas para que esa arteria pueda tener la solución y el impacto o el daño en el cerebro que irriga esa arteria sea el menor posible. Así que no es cuestión de ser médico, no, es cuestión de prestarle atención a lo que a uno le pasa y hacer una consulta rápida. Ese va a ser el objetivo de este programa. Y para eso, por supuesto, para hablar de un accidente cerebrovascular tenemos que estar hablando con un neurólogo. El neurólogo que a mí me atendió, que nos atendió el teléfono temprano, cuando estaba cursando el evento. Si bien nosotros teníamos el diagnóstico hecho, la idea era cómo seguíamos rápidamente para tratar de aminorar el impacto de la isquemia en mi cerebro en este caso. Así que estamos hoy con el doctor José María Espinosa, médico neurólogo de nuestro medio. Bueno, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Muchas Jorge? gracias por venir. ¿Cómo te va? Muy bien, estábamos hablando de esto del accidente cerebrovascular, que la gente que me encuentra en la calle muy amablemente y expresándome su afecto, siempre cuando me preguntan les cuento, y dicen, bueno, pero vos te diste cuenta porque sos médico. En cierta forma, el hecho de ser médico tiene una ventaja, pero la idea es que esto esté transmitido a la gente común, que no es médico, que no tiene relación o que no puede tener un pariente, pero acá a la mañana, generalmente yo explicaba, generalmente estos eventos son durante la madrugada o las primeras horas de la mañana, y que bueno, hay cosas que hay que tener en cuenta, que no hay que dudar en la consulta temprana a partir de qué cosas, por ejemplo, que vos les puedas explicar a la gente que si les pasa, no duden en que están cursando un evento neurovascular y que la consulta rápida, ya sea en la parte pública, en la parte privada, garantiza la atención rápida y el desarrollo de todos los estudios y acceder a toda la terapéutica de la que hoy se dispone, ¿no es cierto? Absolutamente. Creo que los elementos fundamentales que la gente tiene que tener en cuenta son aquellos que alarman inmediatamente a cualquier persona que esté cursando un episodio como este. Cualquier problema de tipo físico que implique un déficit, una pérdida de una función neurológica, física concretamente, lleva a pensar inmediatamente en un evento cerebrovascular. ¿Qué o cuáles son los elementos que deben tener tenido en cuenta por la gente? Claro. Fundamentalmente, afección, problemas, síntomas, molestias, incluso podríamos llamarle, que involucren la motricidad, la movilidad, la capacidad motora, la sensibilidad o la percepción sensorial táctil y también alteraciones que tienen que ver con el lenguaje, tanto la comprensión del lenguaje como la expresión de ese lenguaje, cambios en el habla, cambios en la forma en que el paciente habla, también alteraciones de la movilidad facial, de la movilidad de la cara, ¿sí? Que a veces puede ser únicamente el elemento principal, inestabilidad para caminar en daños neurológicos vasculares de
el territorio arterial posterior, que le llamamos los médicos, que corresponde a otras arterias, no son tan frecuentes, y también fundamentalmente el tema de un dolor de cabeza absolutamente inusual, desproporcionado y de comienzo abrupto. Con estos elementos, el paciente, la persona, debe concurrir rápidamente a un centro asistencial donde pueda disponer de elementos prioritarios, primordiales para la evaluación del problema y se lleve adelante todo el proceso posterior para tratar, para confirmar el diagnóstico, tratar la circunstancia aguda y eventualmente, lógico, una limitante de daños al mínimo posible. Tratando de explicar esto que vos decís, que en algún momento lo dije, el hecho de que una persona se levante o en algún momento del día, si bien generalmente, como decía, es primera hora de las mañanas o durante la madrugada, y se levante, que no puede mover una mano, o no puede agarrar algo con su mano, o no tiene la fuerza para agarrar, que que tiene dismetría, o se quiere agarrar algo, pero cuesta agarrarlo, que quiera expresar algo y no lo pueda hacer, o que la lengua esté muy pesada y hable como si estuviera borracho, ¿sí? O que no pueda mover una pierna, o las dos, o lo que sea, Sí. ¿sí? Puede agregar Sí, que por ejemplo, que se caiga esta parte de la cara, ¿sí? Si uno se pone al frente del espejo y quiere reírse, quiere hacer esto, la parte que esté paralizada, ¿sí? Se va a caer, no va a poder subir en forma simétrica los labios hacia arriba, ¿no es cierto? Lo del dolor de cabeza, seguramente que en tu explicación estoy pensando en lo que vos pienses, en lo que vos estabas pensando, que es generalmente mujeres con cefalías intensas, abruptas, no habituales, y que bueno, ese también desde el punto de vista clínico, la sospecha clínica es potencialmente que esté con una alteración genética vascular, y que bueno, uno solo sospecha, pero digamos, la idea es esa, que usted que está del otro lado, se lleve el mensaje que si usted o a algún familiar le pasa algo de esto que nosotros estamos diciendo, rápidamente debe consultar, porque es bastante probable que un evento neurovascular esté en curso. Después, como decía el doctor, se harán los estudios diagnósticos para confirmar la sospecha clínica y tratar de confirmar este evento neurovascular, si es isquémico, si es hemorrágico, y a partir de ahí distintas posibles terapéuticas que hablaremos con él. Yo dije recién isquémico y hemorrágico. ¿Así se clasifican en general, digamos, los accidentes cerebrovasculares? Claro, y respecto a la sintomatología, no es posible distinguirlos completamente entre uno y otro solamente por los síntomas. O sea que la consulta precoz es fundamental, porque el médico debe hacer la evaluación y comenzar un plan de estudios complementarios, algunos de alta complejidad, otros menos, para identificar cuál de los dos es, porque el tratamiento es totalmente distinto. Claro. Es 180 grados diferente, ¿sí? Entonces, es fundamental esto que vos estás diciendo, que el paciente, la persona, reconozca en sí misma, en un tercero, en un allegado, la menor sospecha de una imposibilidad física que sea de origen de los elementos que hemos mencionado, consultar inmediatamente al médico y hacerlo al lugar más cercano, para que se movilicen inmediatamente todos los mecanismos que lleven a trasladar a ese paciente, asistir a ese paciente en un centro de mayor complejidad y poder lograr los objetivos del tratamiento. Claro, sí, es cierto lo que vos decís. El paciente se puede dar cuenta, pero si alguien tiene enfrente a una persona que, por ejemplo, están tomando unos mates, o están charlando, o están en un almuerzo el domingo al mediodía, y uno no puede agarrar el tenedor, o se dificulta hablar, o se queda sin hablar, uno le pregunta y él está como si estuviera ausente. Ese individuo es probable que lo esté escuchando, pero no puede expresar o no pueda decir lo que quiere decir. Entonces, esos datos ahí el entorno tiene que darse cuenta y con calma subirlo en coche y trasladarlo al centro asistencial más cercano que usted tenga para, como dice acá José María, en base a qué nivel tenga ese centro médico, poder derivarlo a uno de mayor complejidad
para completar los estudios y a partir de ahí gatillar el mejor tratamiento en base a la confirmación diagnóstica. Muy bien, hablamos entonces de accidentes cerebrovascular que pueden ser isquémicos y hemorrágicos. ¿Eso qué significa? Uno, el isquémico está implicando la obstrucción transitoria de una arteria en el cerebro, produciendo una falta de flujo sanguíneo, una falta de irrigación y produciendo como elemento más severo dentro de esa evolución lo que se llama el infarto cerebral. El infarto cerebral es el daño definitivo que ocurre por este mecanismo obstructivo, mientras que el hemorrágico, por un montón de mecanismos, por un montón de factores, generalmente previos al evento, hay una rotura, hay un vertido de sangre al espacio fuera del vaso sanguíneo, generando una acumulación de sangre en el tejido nervioso y produciendo todos los síntomas que estábamos hablando. Independientemente de que sea uno y otro, en general los síntomas que hemos estado describiendo anteriormente son básicamente lo mismo. Uno en base después a los estudios complementarios que se hagan, hace la definición de cuál es el origen de ese cuadro neurovascular, ¿verdad? Yo creo que lo que importa fundamentalmente es que el paciente reconozca la gravedad del problema. Es decir, la manifestación por menor o por transitoria que haya sido, porque también hay eventos en los cuales hay manifestaciones que duran un tiempo corto y después reaparecen. Bien, esa identificación es fundamental. Y después lo demás que queden en manos del médico o de los médicos, que vean el paciente cuál es el diagnóstico definitivo, cuál es el diagnóstico de causa de ese déficit neurológico y se lleve a cabo el tratamiento. Pero como te decía antes, difieren enormemente entre uno y otro. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer acá unos minutos de pausa y después seguimos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, continuamos con el programa. Recién estábamos hablando y hablaba de que en algún momento esos síntomas que nosotros comentamos al principio o que venimos comentando desde el principio pueden ser permanentes o pueden durar pocos minutos o una hora y recuperar el individuo el habla, la motilidad o la capacidad de tomar una taza o recuperar. Eso es lo que nosotros llamamos accidente isquémico transitorio, que es otra posibilidad, pero de todos modos eso se observa cuando consulta tempranamente, la posibilidad de que eso pueda recuperarse. A veces sucede cuando el paciente llegó a la guardia, básicamente recuperó parcial o totalmente todo eso que lo había llevado a la consulta. Pero el tema es, no deje de consultar, vaya y que después todo el contexto de valoración para ver cómo sigue todo eso o la potencial causa la hagan los médicos, que generalmente se trabaja en equipo, cardiólogos, neurólogos, internistas y todo ese tipo de cosas. Es muy importante que usted tome en cuenta esto. Recién hacíamos la diferencia de que podía ser un evento hemorrágico, que generalmente va relacionado, son especialmente mujeres jóvenes con anomalías vasculares, que son aneurismas cerebrales, y que, bueno, son los aneurismas en general que presentan en las arterias, son debilidades de la pared de las arterias, que imagínense ustedes que son como globitos, ¿sí? Imagínense las bombitas esas que se utilizan para carnaval. Bueno, a medida que
esa debilidad por distintas cosas, puede ir esa debilidad de la pared aumentando y se va formando un globito cada vez más grande hasta que en algún momento una situación de estrés puntual, una pitada de cigarrillo o un aumento de la presión puede gatillar que ese globo se rompa, y eso, como decía acá el doctor, hace que el contenido de sangre se vierta al cerebro y se produzcan toda una serie de alteraciones que, por supuesto, dependiendo de la magnitud de ese sangrado, va a ser el pronóstico que tenga ese paciente. Muy bien. Y hablamos de la parte isquémica, que es una obstrucción. Esto es correlación directa con el corazón. Una arteria se tapa y ese sector del corazón, o en este caso el cerebro, no empieza a recibir sangre, no empieza a recibir los nutrientes para que funcione adecuadamente y aparece el infarto. Muy bien, acá te pregunto, así como el corazón, que también en algún momento dije, mientras más temprano mejor, si usted se despierta o en algún momento del día tiene un dolor de pecho, le falta el aire, está transpirado, está ahogado, señor, consulte rápidamente porque eso es bastante probable que sea un evento cardiovascular y que una arteria de su corazón esté tapada. Así que, y como les decía antes, el tiempo es corazón y el tiempo también es cerebro. Mientras más rápido, mejor. Así como en determinadas instituciones, especialmente de la especialidad cardiológica, cuando se consulta, está la opción de colocar un líquido que nosotros llamamos fibrinolítico para destapar la arteria y rescatar la mayor cantidad de músculo cardíaco. ¿Esto pasa lo mismo en el cerebro? Exactamente. Desde no hace mucho tiempo y mucho tiempo después de que se implementa en cardiología, existe la posibilidad de aplicar un tratamiento agudo del accidente cerebrovascular isquémico a través de este grupo de medicamentos especiales que tienen la capacidad de disolver el coágulo que está generando la obstrucción de la arteria. Hay que tener en cuenta que la obstrucción de la arteria es transitoria, pero lo que pasa es que como el cerebro es un órgano que tiene mucha sensibilidad a la falta de nutrientes, en especial oxígeno y glucosa, ese tiempo en el cual está produciéndose esa insuficiencia circulatoria aguda es clave porque ya desencadena lesión. Entonces, el fibrinolítico es un tratamiento de primera elección cuando el paciente llega con un evento agudo y se confirma que es un evento isquémico, ¿sí? Y se lo puede aplicar en un determinado lapso de tiempo para resolver el problema de la obstrucción. Eso te iba a preguntar, porque así como en la parte cardiológica, mientras usted consulte antes de la hora desde que inició los síntomas, para que ese fibrinolítico que le van a agregar tenga la mayor chance de desobstruir esa arteria, en el caso del cerebro. También hay ventanas de tiempo en donde se puede aplicar esta medicación y pasado un tiempo no. Exactamente. Exactamente. Aproximadamente son 3 horas, aunque ya se está empezando a hablar de que lo ideal es 1 hora. Claro. O sea, han llegado a un acuerdo entre los cardiólogos y neurólogos prácticamente de que el tiempo de ventana sea de 1 hora. Con la diferencia de que, bueno, el diagnóstico concreto de evento vascular isquémico puede ser algo más complicado quizás que el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, por el tipo de métodos que se requieren en agudo para poder confirmarlo. Sí, acá también es importante saber que así como en la parte cardiológica, seguramente en la parte neurológica va a ser igual, porque estamos hablando de la misma enfermedad, como venimos hablando de siempre. ¿Sí? La enfermedad arterial, los factores de riesgo son los mismos y afecta a todas las regiones de la arteria del organismo. Después, ¿cuál va a impactar primero? Uno nunca sabe. Entonces, en general no tengo duda que ese digamos, dilema que se tiene ahora seguramente va a terminar muy similar a los tiempos cardiológicos en cuanto a destapar arterias o a llegar lo antes posible para garantizar al máximo el éxito del procedimiento. Entonces, como estamos hablando de la misma enfermedad, nada más que el impacto en este caso del cerebro, si usted consulta y está dentro de la ventana terapéutica, nosotros decimos el tiempo terapéutico, es bastante alta la chance de desobstruir. Ahora, por ahí usted llega
en tiempo, pero tiene, por ejemplo, 25 de presión arterial o 250. Bueno, eso es una contraindicación para hacerle ese tipo de medicación. Entonces, si bien usted por ahí llega o algún familiar llega y ahora ya que sabe esto, puede usted decirle, doctor, no tienen esta droga para... Bueno, puede que la tenga, puede que no, pero el tema que tienen que saber es que por más que la tenga, hay ciertos requisitos que limitan la aplicación de la droga, como por ejemplo si el paciente está muy hipertenso, eso es una contraindicación absoluta. O si el paciente tuvo una gastritis y tuvo una úlcera de estómago hace 10 días atrás. Entonces, como esa droga lo que favorece es que la sangre circula rápidamente y se desobstruya el trombo, se licúa el trombo, bueno, pero hay que pensar que también hay contraindicaciones. Y eso es muy importante, porque a partir de la información que usted está recibiendo, tiene que saber también que hay limitaciones para la aplicación de esta droga, para no tener la chance de que se coma una complicación el paciente, y entonces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, dentro de los tiempos, hay específicamente pacientes que sí pueden recibirlo y otros que no. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Muy bien. ¿Es así, no es cierto? Así es absolutamente así. Bien. Hay muchas limitantes, pero se tiende a seleccionar adecuadamente los pacientes. Creo que más allá de la limitante individual, que serían estas que vos estuviste mencionando, está la limitante del tiempo. Claro. Es decir, una vez que el paciente concurre, hay que tener muy presente cuándo comenzó realmente con los síntomas y no cuándo fue que el paciente, la familia le detectaron el síntoma. Claro. Porque si no, estar fuera de la ventana Claro. terapéutica no tiene ningún beneficio el Claro. uso de la medicación. Claro, el paciente, lo que quiere decir acá en este caso José María, es que por ahí lo llevaron hoy a la guardia y los síntomas los tuvo hace 24 horas. Entonces está fuera de rango. Ya esa medicación, esa efectividad terapéutica que se busca, no se logra porque se consultó más tarde de los síntomas. Otra cosa que te quiero preguntar es, dentro de las causas de coágulos o de émbolos, hay varias causas, ¿verdad? En cuanto al origen posible de esos coágulos que pueden desprenderse o que pueden salir de algún lado e ir a tapar una arteria. Me gustaría que habláramos de eso. Exactamente. La primera evaluación cumplida esta, ya hecho el diagnóstico de un evento neurológico isquémico agudo, procedemos a identificar el origen de ese trombo o de ese coágulo, ¿sí? Y las grandes arterias del cuello, el corazón, son la gran mayoría de los sitios donde se originan los trombos para producir un evento vascular agudo. Claro. Dentro de los protocolos de valoración, porque son protocolos de estudio, se van a buscar las arterias que llevan la sangre al cerebro, como las carótidas. En mi caso, tenía yo una obstrucción del lado derecho y esa placa, esa obstrucción, tenía características particulares que hacían que fuera bastante probable que desde ahí saliera el trombo que me tapó la arteria, ¿no es cierto? Después el corazón, los corazones grandes, los corazones que tienen arritmia, especialmente la fibrilación auricular, que es una arritmia que se tolera en líneas generales bien, que en pacientes mayores de 70 años tiene una prevalencia de casi el 20% espontáneamente. Entonces, muchas veces los cardiólogos en determinados pacientes que están en esas edades y con determinados síntomas sospechamos o buscamos permanentemente esa arritmia, porque como se tolera bien, hay muchos pacientes que vienen a la consulta a hacerse un electro y se acuesta y ahí le detectamos la arritmia y el paciente llegó caminando sin ningún tipo de síntoma. Es una arritmia que se tolera bien, pero hace que el corazón se contraiga. Como yo siempre le digo a mis pacientes, imagínense que usted tiene una bolsa de nylon y la llena de gusanos. Agárrela de arriba y fíjense cómo se contrae la bolsa en forma irregular. Eso es lo que hace esta arritmia. Y eso hace que como que se amasara la sangre y la hace más espesa, y ahí es donde se forman los coágulos y se eliminan. Por eso, aparte del tratamiento antirrítmico, todos los pacientes que tienen fibrilación auricular están con anticoagulantes para evitar este tipo de complicación, que puede ser, no lo va a matar, en general no lo mata el paciente, pero sufre un accidente cerebrovascular, que si es una persona añosa y dependiendo de cuál sea la arteria que se tapa,
son pacientes más vulnerables biológicamente y bueno, toleran a veces, los puede llevar en el tiempo hasta la muerte porque suelen ser procesos muy importantes. Entonces, todas estas cosas se tienen se tienen en cuenta. Y bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta, valorarlo, y este es el objetivo de este programa. Vamos a la última pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, vamos ya con la última parte del programa y ahora te quiero preguntar, porque también hay otras posibilidades terapéuticas que puedan hacerse en agudo o en diferido, que es el tema de los stents, el tema de la hemodinamia, eso está disponible. Ahora, también se tiene que dar ciertas condiciones de esa obstrucción para ir a ese procedimiento, porque si no es más riesgosa la complicación. Esa placa que yo les contaba a los pacientes que está en mi cuello, que está en mi arteria carótida, es una placa muy blandita. Cualquier cosa que lo toque puede disparar más coágulos que el hecho de dejarlo así quietito y con medicación. Entonces, esas condiciones también se valoran dentro de estas opciones terapéuticas que se tienen. Indudablemente. Especialmente los estudios se han hecho fundamentalmente con las arterias carótidas o con las placas que están dentro de la arteria carótida, y existe mundialmente un consenso sobre el tipo de tratamiento a llevar adelante según el grado de compromiso que tenga esa arteria. Y después han evolucionado los tratamientos quirúrgicos para minimizar ese riesgo que vos estabas mencionando de empeorar la situación clínica del paciente por la manipulación de la placa, que es inevitable, porque donde está el problema se debe colocar el stent o se debe colocar la prótesis que corresponde a endovascular para evitar una complicación en el futuro. Pero tampoco hay que digamos, evitar a toda costa, hay que evitar a toda costa la complicación aguda nuevamente. Bien. En general, una vez asumamos que se hizo el diagnóstico, el paciente recuperó parcialmente su déficit neurológico, no todos los pacientes van a cirugía, muchos van a seguimiento quirúrgico, a rehabilitación, y acá el control de los factores de riesgo posterior al evento juega un rol fundamental, ¿verdad? Siempre, siempre. Hemos recalcado desde este lugar toda la vida el hecho de la importancia capital que tiene el control de los factores de riesgo. Indudablemente así. El plan de recuperación a largo plazo del paciente incluye una amplia acción, una intervención multidisciplinaria, haciendo hincapié en el aspecto que más necesita el paciente, lógicamente, recuperar. Pero es fundamental insistir con el control de los factores de riesgo. No existe la presión emotiva, no existe los lípidos por estrés únicamente. Hay que tratarse, creo que escuchaba ayer que 2 de cada 5 hipertensos se trata. Así es. Esto es una tragedia. Así es. Y el accidente cerebrovascular es una pandemia descontrolada. Es decir, el SIDA, el cólera, las enfermedades infecciosas van a estar controladas para 2030 prácticamente, mientras que
la pandemia de la accidente cerebrovascular va a estar descontrolada para esa época. Y la clave está en los cimientos del problema que son los factores de riesgo. Perfecto. Muy bien. Espero que este programa haya servido para que usted tenga estos conceptos claros. No pierda tiempo, es muy importante. Dentro de lo que te quería preguntar con múltiplos, ya estamos sin tiempo, pero se los voy a comentar yo. El tema de la rehabilitación es fundamental, pero es fundamental hacerla con gente especialista o que se dediquen exclusivamente a la rehabilitación neurológica. No toda la fisioterapia o toda la rehabilitación es igual. Y hay gente que tiene mucha experiencia en esto y es muy importante trabajar en eso. Eso es fundamental para la recuperación. Y eso es constancia y tiempo. Estas recuperaciones no se hacen inmediatamente de ninguna forma, y trabajarlo regularmente de acuerdo al déficit. Se establece un programa de trabajo y de rehabilitación, pero con gente especializada en neurorehabilitación. No puede ser cualquier persona. La parte foniátrica, hay pacientes que necesitan reforzar, porque depende, a veces las cuerdas vocales quedan más débiles que lo habitual, entonces hay que hacer todo un trabajo para fortalecer y todo lo que sea el tema del manejo del aire y todas esas cosas, postural, que eso tiene que ver en un trabajo en conjunto, tanto del kinesiólogo como en este caso la foniatra o el foniatra. También específicamente acostumbrados a trabajar con pacientes de este tipo. No puede ser cualquier cosa para garantizar el éxito de la rehabilitación. Y en este aspecto quiero agradecer enormemente a Enzo Ruta y a Soledad Ochoa, quienes mi foniatra y mi kinesiólogo, que han permitido recuperarme totalmente. Por supuesto, he hecho los deberes como corresponden y acá estamos. Así que próximamente estaremos haciendo un programa con ellos en esta parte de rehabilitación, para que puedan entender un montón de cosas que parecen tontas, porque incluso cuando un paciente tiene un evento de esta naturaleza, vienen las personas desinteresadas y empiezan a sugerir cosas que son más nocivas que lo que necesita el individuo. Usted piense que el paciente o el individuo que tiene un accidente cerebrovascular y queda con un déficit de distinta naturaleza, puede ser leve, puede ser mucho, toda la parte osteoarticular y la parte muscular quedan debilitados, y eso hay que ir reforzándolo paulatinamente. Es un trabajo que se hace progresivo, pero lentamente, y básicamente ese es el tiempo. No hay que ponerse en un gimnasio a levantar cosas porque está todo debilitado, entonces eso puede traerle un daño mucho mayor y la recuperación durar mucho más tiempo, y a veces los daños que se producen por hacer cosas inadecuadas hacen que después la recuperación por ahí sea hasta no posible. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta todas estas cosas que les estamos diciendo, porque esto se puede llegar a tiempo, tiene la posibilidad de tratamiento y tiene la posibilidad de disminuir el impacto del daño de una arteria tapada, en este caso, o una arteria rota. Y eso, recuerde, todo lo que le hace bien al corazón le hace bien a su cerebro. Espero que estos conceptos queden claros y por supuesto que no espero que tengan un accidente cerebrovascular para que lo hagan, espero que no lo tengan, pero cuídense para disminuir la posibilidad. Estos eventos son cuestión de tiempo, más tarde o más temprano. Hombre, después de 50 años, con todos los factores de riesgo que siempre hablamos, esto es cuestión de tiempo. Así que simplemente estar atentos. Y a la consulta rápida, por favor. Muy bien. José, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a que la gente pueda entender un poquito mejor y tomar elementos que les sean útiles y prácticos. Esa es la idea. Muy bien, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en 7 días.